Bueno, primero que nada, quiero que veamos el diagrama de cuerpo aislado del ejercicio número 1. La idea es que les quede claro cómo es que se indican las fuerzas, ya que en los dos que corregí, creo, o tres ejercicios que corregí, los que me han enviado, la mayoría tienen el mismo error, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero la masa 1, ¿no? Entonces sabemos que para hacer el diagrama de cuerpo aislado, dibujo el cuerpo y tengo que indicar con flechas o con vectores, ¿no? Esos vectores representados por flechas, las fuerzas que están afectando a la masa 1. Para poder indicar las fuerzas que le están afectando, tengo que pensar en qué cosas, en este caso, están tocando a la masa 1. ¿Bien? Entonces, la masa 1 está afectada por la fuerza a distancia, que es el peso, ¿sí? Que dijimos que lo vamos a dibujar siempre primero, y es bueno llamarlo peso 1 para diferenciarlo del otro peso, que es el de la otra masa que vamos a tener ahí. Yo acá le hago una rayita, ustedes deberían hacer una flechita acá arriba, ¿no? Para indicar que es un vector. Pero bueno, para no complicar demasiado la escritura con el mouse, uso una rayita. Después, la masa 1, por otro lado, está en contacto, por ejemplo, con esta pared, ¿sí? Entonces, esta pared le hace a la masa 1 una fuerza normal hacia allá. Porque recuerden que dijimos que las fuerzas normales son siempre perpendiculares a la superficie. Entonces, esta pared está empujando a la masa 1 para este lado. Y esa fuerza le voy a dar un nombre, la puedo llamar, por ejemplo, normal 1. Por otro lado, tengo también otra fuerza, que es la que le hace esta pared de acá, a la masa 1, hacia este lado. ¿Sí? Y esta le voy a llamar, o tengo otro nombre, le voy a llamar normal 1, 1, por ejemplo, ¿sí? Pues si le pongo 1, 2 se va a confundir con la de acá. ¿Por qué? Porque este pedazo de pared la está empujando hacia ese lugar. ¿Bien? La pregunta es, ¿hay algo más que esté tocando a esta masa 1? Pregunta para ustedes dos. Aparte de los dos pedazos de suelo, digamos, ¿no? Esa esquina. ¿Hay algo más tocando a la masa 1? Exactamente, la masa 2. Entonces, esa masa 2 claramente tiene que estar haciendo también una fuerza. ¿Qué nombre le damos a esa fuerza? La que ustedes quieran. La podemos llamar, por ejemplo... Uy, no, esperen que... Por ahí me olvido de poner el coso recto. La podemos llamar, por ejemplo, fuerza, o F, 1, 2. ¿Sí? La fuerza que... O 2 o 1, por decir, ¿sí? La fuerza que la masa 2 le hace a la masa 1. ¿Bien? Y es hacia abajo, ¿no? Porque esta fuerza, esta masa es como que la está queriendo empujar a la masa 1 hacia abajo. Fíjense que acá el peso de la 2 no aparece, por ejemplo, y que aparece esa F21, que lógicamente va a estar relacionada con el peso de la 2. ¿Sí? Pero yo no tengo que escribirlo para nada. Si quisiera saber cuánto vale, bueno, ya lo calcularé en función de los valores que me den o lo que sea. ¿Sí? Igual el problema no pedía que lo calculemos, pedía solamente realizar el diagrama de cuerpo aislado. Así que, aunque no lo podamos calcular, sabemos que le vamos a dar ese nombre simplemente. ¿Bien? Bueno, ahora hagamos veamos qué pasa con la masa 2. Es más o menos el mismo análisis, ¿sí? Es de hecho incluso un poquitito más sencillo. Siempre, como dijimos, ponemos la fuerza peso porque es la más fácil, porque siempre está. Y esa siempre es hacia abajo, ¿bien? No importa que yo esté en un plano inclinado, la fuerza peso siempre es hacia abajo. P sub 2. Y después tengo entonces esta pared que me sostiene a la masa 2, ¿sí? Así que esta la vamos a llamar, parecido como hicimos con la otra, la vamos a llamar normal 2, 2. ¿Sí? Así como a la otra le pusimos 1, 1 a la pared, esta la vamos a llamar normal 2, 2. Y además, sabemos que
Si la masa 2 afecta a la 1 también tiene que estar afectando a la 2. Entonces, la fuerza que le hace esta masa a esta, justamente ¿quién es? F21, pero cambiada de signo, digamos, ¿no? Lo que para nosotros sería la misma dirección, pero con distinto sentido. Y como es el par acción-reacción, habíamos dicho que le íbamos a llamar F21'. ¿Sí? Ese palito acá quiere decir la fuerza está primada. Es decir que la fuerza F21' y la F21 son pares acción-reacción. Y eso habíamos dicho que eran dos fuerzas del mismo módulo, o sea, el mismo valor, la misma dirección, pero con sentidos opuestos. ¿Sí? Bueno, la mayoría se había equivocado en este, así que bueno, por eso era que lo quería repasar. Bueno, entonces, yo tengo una masa chiquitita, una masa más grande abajo y la mesa. ¿Bien? Este está bastante bien, pero quería nada más aclarar una pequeña cosa. ¿Sí? La masa pequeña es esta de acá que va a estar afectada. Como siempre dijimos, siempre lo primero que pongo es el peso. Bien. Entonces yo acá tendría... No, este es el marcador. Ahí está. El peso, podría ponerle sub m minúscula, ¿no? Como para que quede. Y tiene además la normal, ¿sí? M minúscula. Lo que yo quería aclarar en este caso es que esta fuerza normal no la hace la mesa, ¿no? O sea, que quede claro que esa fuerza normal la hace la masa grande. ¿Bien? Entonces, la reacción de esta normal tiene que estar sí o sí en la masa grande. Si ustedes acuérdense que el par acción-reacción, o sea, siempre tienen que estar en dos cuerpos distintos y en el cuerpo que, digamos, hace una de las fuerzas. Entonces, la masa M mayúscula va a estar afectada por su peso M mayúscula. ¿Sí? P sub M. Y va a estar afectada también por la normal M mayúscula, que es la que hace la mesa en este caso, ¿sí? N M mayúscula. Pero además le va a aparecer la normal M minúscula también hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que esto se puede dibujar en cualquier lado. Yo lo dibujo acá como para que se note. Porque total, para nosotros estas cosas son partículas, ¿sí? Y como es la reacción de aquella, la voy a llamar N sub M'. ¿Está bien? No es que una es la acción y la otra es la reacción, como lo habíamos dicho antes, sino que son ambas par acción y reacción. ¿Sí? Esta de acá es igual que esta de acá en módulo y dirección, pero de sentidos opuestos. Y sobre la mesa, ¿sí? Vamos a suponer que la mesa no tiene masa porque no me dicen nada. ¿Cuál de todas las fuerzas va a actuar? Y la única fuerza que va a actuar va a ser la NM y después el contacto con el piso. Pero el piso lo voy a dejar, ¿sí? No le voy a dar bolilla porque no me interesa en este momento. Lo que sí me interesa es que sobre esta solamente actúa la M mayúscula. ¿Por qué? Y porque esa es la fuerza que hace la mesa. ¿Y pero por qué el peso de arriba no influye? Y sí, obviamente que la mesa se está bancando el peso chiquitito también, aparte del peso grande. Pero no se olviden que la normal M mayúscula va a tener metida adentro ya el valor del peso chiquitito de arriba. ¿Está? Entonces, yo acá no tengo que dibujar la fuerza peso chiquito por más que me doy cuenta que va a tener una influencia. Yo solamente tengo que dibujar en este caso la normal M mayúscula, para nuestro caso prima, porque sería, digamos, el par acción-reacción junto con la otra normal M mayúscula. Bien. Bueno. Y el otro tema, ¿sí? Que quería conversar ahora con ustedes en un ratito no muy grande, es lo que tiene que ver con la aceleración centrípeta y, digamos, y la fuerza que se produce, ¿sí?
¿Por qué? Porque en la parte de movimiento circular, uniforme y uniformemente variado, ¿sí? Nosotros habíamos visto que había una aceleración que habíamos llamado centrípeta, que era una aceleración que en cualquier punto que yo me parara apuntaba hacia el centro, ¿sí? Y tenía varias ecuaciones que no pretendo que se las acuerden, que eran, se obtenía haciendo b por omega, también se obtenía haciendo b cuadrado sobre r, o también se podía obtener haciendo omega cuadrado por r, ¿sí? Bueno, ¿quiénes eran cada uno de estas cosas? Empecemos con r, sabemos que era el radio, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros sabemos que para cualquier movimiento circular yo tenía un radio r, ¿sí? Aunque por ahí este punto, obviamente este centro puede ser imaginario, ¿no? Porque a lo mejor no tengo un círculo entero, tengo un cachito de círculo, entonces ese radio sería medio imaginario, ¿sí? No es estrictamente así, pero nos vamos a tomar esa licencia didáctica. Habíamos dicho también que el b corta, ¿sí?, era la velocidad tangencial, ¿sí? Es decir, ¿qué era esa velocidad? Bueno, era la velocidad que tenía un punto, por ejemplo, un puntito acá, ¿no? Es la velocidad que tiene en este punto, el objeto, y si yo lo largara, ¿sí? Supónganse que esto es, no sé, algo que yo estoy haciendo girar con mi mano y está dando vueltas, ¿no? Entonces, supongan que la soga se corta en este punto, esta bolita, ¿sí? Supónganse que es una bolita destatada, va a salir volando con esa velocidad. ¿Bien? Y habíamos hablado también de otro vector que no lo dibujábamos mucho, que lo hacíamos así como dando vueltas, que era el velocidad angular, ¿sí? Omega. Entonces teníamos omega, teníamos el radio y teníamos esta velocidad. ¿Cuál es la idea que yo quiero que les quede ahora clara en unos pocos minutos? El punto es, nosotros sabemos que si hay una aceleración, ¿sí?, es porque hay un cambio de velocidad. Entonces, ese cambio de velocidad, si recuerdan algunos videos anteriores, habíamos hablado que no se daba en el caso de un movimiento circular uniforme, ¿sí? Supongamos un movimiento circular uniforme. Todo lo que decimos es para un movimiento variado, también es válido, pero simplifiquémoslo, ¿sí? Pensemos en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Recuerdan, cuando era circular uniforme, omega era constante, entonces eso hacía que el valor de la velocidad v corta diera siempre lo mismo, ¿sí? Vamos a darle valores, supongamos, ¿sí? Si omega era un radián por segundo, ¿no? Un radián por segundo, y el radio, esto es un, esperen que no voy a poner radián, voy a poner simplemente el 1 sobre segundo, y el radio vale 1 metro, ¿sí? Esto me implicaba una velocidad tangencial, v corta, de 1 por 1, o sea, 1 metro sobre segundo. Y este valor de 1 metro sobre segundo se iba a dar en este caso y también en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hay en el cambio de velocidad si los números me están dando siempre lo mismo? Bueno, recordábamos que la velocidad es un vector. O sea que si cambia el módulo, la dirección o el sentido, el vector cambió. Y por lo tanto, para nosotros cambió la velocidad. ¿Sí? Recuerdan que en el movimiento circular uniforme decíamos que lo que teníamos era un cambio en la dirección de la velocidad. ¿Está? Y ahora, desde un punto de vista de la dinámica, lo que
me interesa que veamos es ver qué pasa justamente cuando yo hago girar algo con, por ejemplo, el valor de la tensión en una soga. ¿Sí? Pensando en este concepto de aceleración y cómo esta aceleración tiene que estar relacionada con una fuerza. Y cómo ese cambio en la dirección de la velocidad está relacionada con la aceleración. O sea, todo va junto, va relacionado entre sí. Entonces, supongamos, como dijimos antes, ¿sí? Hay una persona. Bien. Que tiene un hilito atado con una piedra en la punta y la está haciendo girar. ¿Sí? Está haciendo girar. Entonces, supongamos que este hilo, esta piola, tiene un largo L. La piedra tiene una masa conocida, M minúscula. Y entonces está describiendo este movimiento circular siguiendo esa trayectoria que estamos marcando y que hemos dibujado. Entonces, la pregunta sería, o podría ser una pregunta, ¿no? Si la velocidad angular es de, vamos a hacerlo fácil, ¿sí? 1 radián sobre segundo. Y la masa vale 1 kilo. Después vemos si precisamos algún otro dato más. ¿Qué valor tendrá la tensión en el punto más bajo de la trayectoria? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el tipo está haciendo girar esto y yo digo, bueno, supongamos que la velocidad angular vale esto, es un movimiento circular uniforme, ¿sí? No lo complicamos. La masa vale 1 kilo, todo numeritos fáciles para no tener lío con eso. Entonces, ¿qué valor va a tener la tensión en el punto más bajo de la trayectoria? La tensión nos referimos al valor de la fuerza, ¿sí? Vamos a aclararlo acá, sería la fuerza que hace la soga, ¿sí? Igual creo que a ustedes intuitivamente cuando hablamos de tensión ya esa idea se les viene a la cabeza, ¿no? El hecho de que estamos hablando de algo que está estirado, ¿no? Esa idea de tensión se transmite junto con esa idea de algo que está estirado. Entonces, ¿qué les parece que tendríamos que hacer para poder averiguar el valor de la fuerza? ¿Sí? Estamos hablando que es un problema de dinámica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si tenemos un problema de dinámica? Pregunta para ustedes. Así los hago pensar un poquito. Y chequeo que no están en el LOL ni nada, me están prestando atención. No, mentira, es un chiste eso. Bien, ¿y qué tipo de análisis? O sea, ¿cómo empiezan los problemas de dinámica? Los de cinemática se acuerdan, ¿no? Arrancábamos con un sistema de referencia, hacíamos un esquemita. Y el de dinámica, ¿con qué arranca siempre? Si piensan en la guía, lo primero que hicimos. ¿Qué fue lo primero que hicimos en la guía? ¿Qué fue lo que hicimos en los primeros 20 minutos de la clase? Está bien, está bien. Los espero, los espero. ¿Qué hicimos al principio de la clase? ¿Con qué arrancamos? Unos cuadraditos, unas cajitas. Exactamente. Diagrama de cuerpo aislado. Ahí está Joaquín. Todos los problemas de dinámica arrancan con un diagrama de cuerpo aislado. ¿Qué pasa? Y yo acá tengo varias opciones de dónde quiero poner el diagrama de cuerpo aislado, ¿no? Porque esto va a cambiar a medida que... Bien, se sigue viendo, ¿no? La pantalla porque tengo miedo de que haber metido la pata, no sé qué toqué. Pero bueno, sí, se ve. Bueno. Entonces, empezamos con el diagrama de cuerpo aislado. ¿Cuál es el tema? Yo acá tengo muchas opciones, ¿no? Porque esto va dando vueltas por todos lados. Pero, ¿en qué punto lo tengo que dibujar? Y me dicen que lo haga para el más bajo de la trayectoria. O sea que voy a dibujar el diagrama de cuerpo aislado cuando mi masita, ¿sí?, esté en
en el punto amarillo, digamos, ¿no? Ahí abajo. Muy bien. Entonces, van a ver que el problema es sencillo una vez que uno entiende qué es lo que me están preguntando. Entonces, tengo la masita amarilla acá abajo. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa amarilla? Vamos con la de siempre. Esta es la fácil, el peso. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa toca a la masa amarilla? ¿Con qué más está en contacto? Aparte, obviamente, de tener el peso, que es la fuerza a distancia, con la Tierra, ¿no? ¿Qué cosa está tocando a la masa amarilla? Perfecto, Lautaro, la soga. Muy bien. Entonces, la soga le tiene que estar haciendo una fuerza. ¿Y qué fuerza va a hacer? Bueno, una fuerza hacia arriba. Y las fuerzas de las sogas siempre las vamos a llamar tensión. ¿Bien? Bueno, una vez que tengo esto, me falta indicar el sistema de referencias, porque aparte del diagrama de cuerpo aislado, necesitamos el sistema de referencias. ¿Cómo es el sistema de referencias o cómo lo vamos a elegir siempre? No sé si ya lo habíamos hablado en cinemática, pero siempre vamos a elegir un sistema de referencias, se le dice centrípeto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un sistema de referencias en el cual, primero alineado con el radio, ¿sí? Siempre alineado con el radio para que no me complique. Y centrípeto quiere decir apuntando hacia el centro de giro. ¿Sí? Apuntando hacia el centro de giro tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque si pensamos en esta palabrita, aceleración centrípeta, es porque la aceleración apunta hacia adentro. Y si yo pongo el sistema de referencias al revés, cuando haga ahora la sumatoria de fuerzas, tendría que poner la aceleración negativa. Y yo les puedo asegurar que en mi carrera de ingeniero me he olvidado cualquier cantidad de veces de poner ese menos. O sea que no conviene porque uno se olvida de ese menos. ¿Bien? Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Plantear la sumatoria de fuerzas. Nos va a quedar la sumatoria de fuerzas según el eje Y o X, Y, pueden poner el nombre que quieran, acá es lo mismo, puedo poner Y, es indistinto. Va a ser igual a la masa multiplicada en este caso por la aceleración centrípeta. Las fuerzas están todas sobre el eje Y, así que no tengo que descomponer nada. Me va a quedar la tensión positiva, el peso negativo, igual a M por aceleración centrípeta. Pero ¿qué pasa? La aceleración centrípeta tengo que usar la otra forma, ¿no? Esta formita de acá, que me aparece el omega. Entonces me va a quedar omega cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, para despejar esto, tengo que ver qué conozco. ¿La masa la conozco? Sí, vale 1 kilo. ¿La velocidad angular la conozco? Sí, vale 1 por 1 sobre segundo por 1 sobre segundo. Vamos a agregar el dato del radio, ¿sí? Vamos a decir, el radio vale 2 metros. Un poco grande. Vamos a ver, medio metro. Si no va a quedar como que todos le ponemos 1, así que vamos a poner medio metro para que no quede todo igual. Es lo que menos me importa, en realidad. Los valores son anecdóticos casi. A mí lo que me interesa es todo el desarrollo, ¿no? En realidad, que se entienda el desarrollo. Entonces, me va a quedar que la tensión es igual a masa por omega cuadrado por R. Masa por omega cuadrado por R. Más el peso. Y el peso sabemos que es masa por gravedad. Por lo tanto, la tensión me va a dar 1 por 1, 1. Más 0,5, perdón, 1 por 1, 1 por 0,5, 0,5. Más 10, que es lo que vale esto de acá, 10,5 Newton. Recordamos por las dudas, ¿sí?, que consideramos la gravedad, para nosotros será 10 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Como venimos haciendo desde el principio de año. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿no? Me da que la tensión en la soga es más grande cuando esto se está moviendo que si esto estuviera simplemente quieto. Porque si simplemente estuviera quieto, me quedaría que la tensión es igual al peso, que me daría 10 y nada más. Pero como se está moviendo, ustedes ya saben, o por
propia intuición o porque lo han visto, que cuando ustedes giran algo, si no lo sostienen con la mano, ¿no? Si uno hace girar algo y no lo sostienen con la mano, como que ese algo se quiere ir para afuera, ¿no? ¿Por qué se quiere ir para afuera? Bueno, porque justamente la aceleración, ya lo habíamos dicho antes, es centrífuga, pero nosotros lo analizamos desde el punto de vista, como decir, bueno, de la fuerza que me está produciendo o que yo tengo que hacer para que eso pueda seguir girando. ¿Sí? Por eso es que hablamos de aceleración centrípeta y no de aceleración centrífuga. No los quiero enroscar mucho, por eso es que no me meto demasiado a explicar eso, pero se puede pensar desde otro lado para entender el por qué. Si el efecto es al revés, yo la tomo hacia adentro. Pero es por una cuestión más matemática que otra cosa. ¿Sí? Es por cómo está formulada digamos, el formalismo matemático en sí. Pero la realidad es que si yo pongo algo a girar adentro de un tacho, sabemos que se va para afuera y que yo a esto lo tengo que sostener porque si no también se me va volando hacia afuera. ¿Sí? Pero bueno, el punto que quería que viéramos es ese. Como cuando estamos abajo, por ejemplo, la tensión es más grande. Estaría bueno ver qué pasa cuando estamos arriba, ¿no? ¿Será más grande o será más chica la tensión? Bueno, habría que hacer el análisis y probablemente eso lo dejemos para la guía. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya con esto podemos cortar.